Bueno, todos creo que conocemos algo mucho del síndrome de Down o trisomía 21, ¿no? Que está caracterizado por una tercera copia total o parcial del cromosoma 21, como vemos ahí en la lámina, ¿no? Esta es la causa más frecuente de retardo mental de origen genético conocido. Y también esta condición genética es la más conocida, la más frecuente, la más estudiada. Y no es una enfermedad como nos dicen y nos repiten todos los genetistas, sino es una condición genética. Lo que pasa es que esta condición genética es asociada a muchas comorbilidades que sí son enfermedades, ¿no? Haciendo un poco de historia, vemos que fue descrita por el doctor Down. Ese doctor Down trabajaba en un establecimiento de enfermos con retardo mental. Y según su propia descripción, comenzó a observar, dice, en el año 1866, un grupo de pacientes que tenían características físicas parecidas y que él mismo lo describía como con una capacidad grande de imitación y de sentido del humor. Entonces él hizo un trabajo que lo graficó como observaciones de un grupo étnico de retrasados mentales. Las primeras descripciones en esa época, que no se sabía, bueno, ni ahora la causa exacta, pensaban que era de origen de enfermedad de los papás. Le echaban mucha culpa a la tuberculosis. Decían que la tuberculosis tenía una potencialidad tan grande para romper la barrera de la especie. O sea que padres occidentales tenían hijos orientales o mongólicos, como le llamaban eso. Era la idosia, decían idiocia mongólica, que eran los niños, ¿no? Muchos años después, en el 909, se menciona ya la edad materna como un factor importante. Ahí le llamaban una idiocia calmuca o que eran niños inconclusos. Miren, recién el siglo pasado, hace 60 y unos tantos años, Lejeune, Gautier y Turpin demostraron, y Jacobs también, demostraron que lo que pasaba con estas personas es que tenían 47 cromosomas, ¿no? eh, Ahí en el año 61, en una reunión de expertos, en los cuales dicen que incluso estaba un descendiente del doctor Down, pensaban de que esto sonaba un poco ofensivo, decir mongólicos o idiosa mongólica, y propusieron que se cambiara por síndrome de Down en los gritos. Eso recién se hizo efectivo en el año 1965, cuando la Organización Mundial de la Salud hace efectivo el cambio. Y esto fue porque los delegados de Mongolia hicieron un pedido especial, de que ya no se llamara mongolitos ni diosa mongólica a las personas que tenían este síndrome. En el año 2000 ha logrado completar toda la Doctora, muy secuencia buenas cromosómica. tardes. ¿Sería tan amable de grabar la clase? Disculpe. Ah, grabar la clase. Un momentito. Ya, Recording in progress. ya, ok, ya. En el año 2010, Jung y colaboradores han creado un ratón que es el TS65N, que tiene la trisomía completa, homóloga a la trisomía humana, y donde se están haciendo una serie de estudios, ¿no? de esa condición genética. Realmente lo cierto es que lo único que se tiene en epidemiología es la estadística. La probabilidad de tener un síndrome de Down que se ha demostrado que aumenta con la edad de la madre. Así vemos que, mira, a los 30 años es 1 en 1000, pero a los 35 años, que es el corte, es 1 en 365. En los 40 años, 1/90. Entonces, lo único que se ha encontrado ahora es, de una manera estadística, que la edad materna, aunque también la edad paterna, no, los papás también, algunas veces es por causa del padre, es lo que se ha encontrado la posibilidad de tener un niño Down. Recordemos un poco de la genética. Esto, tenemos un cromosoma más en el par 21, y eso puede ser de tres maneras, acuérdense: trisomía libre o completa, translocación o mosaicismo. La trisomía libre, que es la más común en el 95% de casos, es cuando el error es en la división meiótica. O sea, al inicio de la fecundación, cuando se divide recién el material genético de los padres para formar un gameto.
Entonces, el error acá es en la división meiótica, al inicio de todo. La causa, la estadística, dice que el 85% es por el óvulo y un 15% puede ser también transmitido por el espermatozoide. La translocación, recuerden, miren acá, en el cromosoma 14, ahí hay un pedacito del cromosoma 21. En este tipo de translocación robertsoniana, ahí es que los padres tienen sus 46 cromosomas, pero en el cromosoma 14 generalmente tienen ahí un cromosoma extra 21. Realmente los padres son sanos, no tienen ninguna eh, fenotípico ni nada de síndrome de Down, pero cuando estas personas se casan, al momento de la meiosis, cuando ellos se casan, ese cromosoma 21 que tienen en el cromosoma 14 busca su lugar. Entonces el hijo termina con tres cromosomas en el cromosoma 21. Y el mosaicismo, acuérdense bien, es el efecto que se produce después de la concepción. Cuando ya el cigoto comienza a dividirse, ¿no? Comienza su división celular y hay algún momento en el que este cromosoma se separa incorrectamente. O sea que esta persona va a tener un porcentaje de células normales y un porcentaje de células afectadas, que va a depender del momento en que se produce esta división celular incorrecta. En los factores de riesgo ya hemos dicho la edad de la madre, que la edad avanzada para este caso se considera los 65 años, y los que tienen la translocación genética robertsoniana, ¿no? Ellos tienen un 50% de tener un hijo con Down y de volver a tener otro hijo con Down. En la clínica todos conocemos, ¿no? Son personas que tienen un retardo de crecimiento y desarrollo, déficit intelectual variable, hipotonía, lasitud muscular. Conocemos las características muchas, ¿no? Una fisura palpebral oblicuo hacia abajo, epicanto, las llamadas manchas de Bloomsbury, que son manchas blancas en el iris del ojo, tienen un perfil como aplanado, o sea, como si la cara y la parte occipital lo hubieran aplanado, o sea, su predominio es transversal en la cabeza, una braquiocefalia, ¿no? Cuello corto, un exceso de pliegue dérmico nucal. Lógicamente, por esta cara aplanada que hay, la raíz de la nariz está deprimida, tienen paladar ojival, se describe macroglosia como lo que vemos, pero que dicen que esta macroglosia es relativa, que lo que realmente tienen es una cavidad oral muy pequeña, ¿no? Hay clinodactilia, ven ustedes ahí el quinto dedo de la mano encurvado, el anular, el pie palmar único transversal, lo que llamaba la línea simiana, separación entre el primer y segundo lino del pie, diastasis de recto. Y vemos que tienen realmente muchas comorbilidades esos niños, ¿no? Muchas comorbilidades que van en los diferentes sistemas, órganos, ¿no? Tenemos que vienen muchos con cardiopatías congénitas, CIB, canal atrioventricular, y es más, con la edad, a veces los adolescentes hacen valvulopatías, hay malformaciones de trato digestivo, celiaquía, atresia, hisprum, en los ojos catarata congénita, miopía. Son pacientes que por esa macroglosia relativa tienen apnea de sueño, ¿no? Pacientes que pueden tener convulsiones, es más fácil que tengan síndrome de West, tienen deficiencias sensoriales como hipoacusia y tienen un mayor riesgo que la población general de tener varias enfermedades, como son leucemia, 20% más posibilidad que la población general, diabetes, hipotiroidismo, por la hipotonía, una luxación atrioaxoidea, obesidad, susceptibilidad a infecciones, y con el pronóstico de vida que cada vez es mayor en ellos, se ha visto que a la larga tienen un envejecimiento prematuro y es más fácil que tengan enfermedad de Alzheimer. Y creo que una cosa también importante es la parte cognitiva de estos pacientes, ¿no? Tienen una capacidad de aprendizaje muy baja, dificultad para una memoria a corto plazo verbal, ¿no? Atención baja, déficit para capacidad de discernir, un coeficiente intelectual que va entre el 25 y 75%. Ahí he puesto comportamiento impulsivo, depresión y frustración, sí, porque ellos como tienen una memoria, por ejemplo, a corto plazo verbal, si uno les habla, y por ejemplo yo les digo, eh,
por ejemplo, ahora que trabajan ellos, ¿no? Anda al tercer pasillo y a la mano derecha, en el segundo estante, la tercera caja, realmente ellos no van a lograr comprender todo. Entonces, y ellos se dan cuenta realmente. Lo que pasa es que ellos son muy conscientes de sus limitaciones la mayor parte de veces. Y eso hace que ellos se porten de manera impulsiva, se depriman y se frustren, ¿no? Hace poco conversaba con una amiga que dice que en su trabajo han aceptado estas personas con Down y entró al baño y encontró que estaba llorando alguien, se acercó y era una señorita Down que estaba llorando y le preguntó qué pasaba y le dijo que un cliente no le había tratado bien. Y a veces puede pasar eso y uno lo supera, pero por más que la consolaron, le dijeron que eso lo hubiera ella informado, que eso no era algo adecuado, ella ya se frustró y nunca más ha querido volver al trabajo. O sea, su capacidad de frustración es muy grande en ellos, ¿no? Miren las comorbilidades. Si bien hay muchas, no se va a presentar en todos los niños, no todos van a tener línea simiana, no todos van a tener gran macroglosia, no todos van a tenerhendidura palpebral, pero sí 100% todos van a tener discapacidad cognitiva y 100% retardo de crecimiento. Eso sí es fijo en todos los pacientes. En cuanto al cromosoma 21, se ha encontrado pues, que tiene 225 genes ya conocidos, previstos, pseudogenes. Y se considera que el fenotipo están considerándolo porque lo que han encontrado hasta los estudios que se han hecho ahora que hay una sobreexpresión del gen. Me explico. Por ejemplo, cuando han evaluado las células cardíacas de un Down, realmente eso se hace en el ratoncito que les he dicho, un ratoncito hecho Lully y colaboradores, este gen COL6A1 lo ha encontrado incrementado, de una expresión incrementada, y eso lo relaciona con los problemas cardíacos. Y así, muchas expresiones incrementadas en los genes piensan que son las alteraciones que son causantes de las alteraciones musculoesqueléticas, de la alteración en la síntesis de ADN, en la discapacidad cognitiva, eso lo está estudiando mucho, ¿no? En el origen de cataratas, en alteraciones inmunológicas, ¿no? Todo eso se está estudiando actualmente en esos ratoncitos para tratar de explicar qué es lo que pasa con estos pacientes, por qué es lo que tienen esas características, ¿no? El diagnóstico prenatal. Eh, Cuando tenemos una paciente que y tenemos la sospecha, lo que debemos pedir es una ecografía de translucencia nucal, que es lo que nos orientaría el diagnóstico y también otras cosas, ¿no? Como encontrar una hipoplasia del hueso nasal, cardiopatía congénita, miembros cortos de las piernas. Existe una prueba triple de laboratorio que es la de alfa-fetoproteína, histiol, gonadotropina coriónica, que también se le pone inhibina, que se puede tomar especialmente en aquellos pacientes eh, que tienen mayor de 35 años, o los varones, los padres mayores de 50 años, que tienen antecedentes de síndrome de Down, o que de repente tienen una translocación equilibrada robertsoniana. Entonces, antiguamente, o se encontraba una ecografía, ¿no? Que es sospechosa. Se hacía estos análisis y si se encontraba positivo, lo que decía era ir a procedimientos invasivos, como son amniocentesis y vellosidades coriónicas. Esos procedimientos invasivos, lógicamente, que de mucho riesgo, de aborto, de infección fetal o de daño, ¿no? Infección intrauterina. Ahora se ha cambiado, porque en el año 2012 existe el test de ADN fetal, ¿no? Que es un test, una prueba no invasiva de sangre materna. Se saca, dice, la sangre materna para buscar ADN fetal libre circulante que ha pasado del feto hacia la madre. Y eso se puede hacer desde que la futura mamá está en las 10 semanas de gestación. Dicen que la sensibilidad la refieren como muy alta, casi el 100%. Y esto se está haciendo principalmente, o se ha iniciado a hacer para la trisomía 21, para la trisomía 18 y para la trisomía 13. También se está intentando a veces hacer esta prueba para otros defectos, pero básicamente se está haciendo ahora para esas tres trisomías de alta sensibilidad. ¿Y por qué realizar la prueba y ver el diagnóstico? ¿Por qué saber el diagnóstico? El otro día uno de sus compañeros me decía, doctora, pero ¿para qué quieren saber? Y yo pienso que sí. Y les voy a decir dos ejemplos que son creo que los extremos, ¿no? Escuchando una charla
en la asociación, porque sí es una asociación de síndromes de Down, a un padre que entrevistaban. Este papá le preguntaron que cuál había sido el momento más difícil de ser padre de un niño con síndrome de Down, y él dijo que cuando nació, porque cuando nació, pero tuvo mala suerte el señor. Dice que se acercó al personal de salud, le tomó el hombro y le dijo, señor, qué pena, lo siento. En ese momento él dice que se le cayó el mundo. No, no sabía qué había pasado, pensó su esposa en el niño, y después le dijo, su niño ha nacido con un problema, es un síndrome de Down. A este papá nunca lo dejaron ser feliz por ser padre. Desde que le dijeron, lo entristecieron. Esa vez que escuchamos la charla nos decían, ¿no? Que si tenemos la mala suerte, digo yo, de que atendiéramos a un niño Down que nace y que los padres nos aman, nunca debemos de ser así, ¿no? Primero, los niños Down nacen a veces normales, como los demás niños con buen Auger, y también algunas veces pueden nacer con problemas, como los demás niños también, que pueden nacer con problemas, ¿no? Y de que debemos acercarnos al padre y decirle, Señor, lo felicito, su niño ya nació, su esposa está bien, su niño también está bien, de que el papá sienta la alegría como sentimos todos de ser padres, ¿no? Y ahí después decirle a su niño, bueno, vemos que hay algo que tenemos que estudiar con él, pero no se preocupe, vamos a apoyarlo. Entonces es un padre que va a sentir la alegría de haber nacido, de tener un niño y, bueno, disfrutar de ese momento y sentir que a uno le ha dicho que no se preocupe, que vamos a estar con él en lo que viene, ¿no? Y en otro caso, que es el otro extremo, el año pasado, una amiga me llamó para decirme que quería ayuda, porque su sobrino había ido a Cusco a decirles que su esposa estaba embarazada y estaba esperando un niño, y que ya les habían confirmado con esta prueba de ADN fetal de que el niño venía con síndrome de Down. Quería avisarles porque no quería que la familia se sorprenda. Quería que todos supieran que ellos iban, que como ellos, vieran de que estaban recibiendo al niño que venía en esas condiciones. Me pidió ayuda, lógicamente que lo contacté con las personas indicadas, porque existe la síndrome de Down, y estos pacientes van a ver que hay que planificarlo, porque es un niño que va a nacer y que va a necesitar desde el momento que nace que tengamos una actitud diferente con él. Entonces es necesario planificar eso. Yo me he encontrado con esta amiga, yo no conozco a los papás del niñito este que ha nacido con Down, pero sí le pregunté a mi amiga, le digo, ¿y cómo está? Le digo, tu sobrino. Me dijo, uy, feliz, me dijo, porque cuando nació, todo, la familia sabía, todo lo recibió con el mismo cariño y alegría que tan seguro que los papás lo recibieron, y que estaba muy adelantado, que recibía muchas terapias y que realmente se sentían felices con él. Entonces yo pienso que sí debemos saber, sí es preferible saberlo para planificar, como esta familia ha planificado, ya sabía qué iba a hacer con su niño, abordar todos estos cambios de vida previstos, y sobre todo ver esos grupos de apoyo que existen, ¿no? Con la situación de síndrome de Down y tantas cosas que ayudan, que nos van a ayudar con el devenir del niño, ¿no? Ahora el tratamiento depende, pues, ¿no? Con las comorbilidades, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y ya sabemos que tienen comorbilidades, o sea que tenemos que prepararnos desde antes, ¿no? Si mi paciente de Down, y sé que puede venir con CIA, CIB, y que el adolescente tiene valvulopatías, bueno, el cardiólogo tiene que hacer una ecografía al nacer, y cada 2 años debe ser evaluado con el cardiólogo. Si sabemos de que tiene una cara especial, con una nariz especial, ¿no? Y que va a tener una hipoplasia medio facial, y que eso va a ocasionar sinusitis, adenoiditis, amigdalitis y, por consiguiente, de repente hipoacusia. Entonces el otorrino tiene que evaluarlo todos los años y hacerle, cuando es pequeño, potenciales evocados, y cuando es más grande, audiometrías. Si sabemos de que nuestro niño va a tener posibilidad de cataratas congénitas, que luego puede tener estrabismo, miopía o glaucoma, una evaluación por el oftalmólogo de recién nacido a los 6 meses, y luego todos los años tiene que verlo el oftalmólogo. Si sabemos que tiene una macroglosia relativa porque tiene una cavidad oral pequeña, sabemos que va a tener problemas con los dientes. Primero, que esos van a tener una erupción retardada, y segundo, que cuando ya tenga
la dentadura definitiva va a tener un apiñamiento dental. Entonces ahí nuestro eh, dentista, nuestro odontólogo va a tener que comenzar a evaluarlo y corregir lo que encuentra, ¿no? Sabemos que tiene hipotonía global y eso le va a ocasionar pues pie plano, subluxación de atrio axial, displasia de cadera, o sea que ahí el ortopedista, ¿no? Que va a verlo desde pequeño por la displasia de cadera, a los 4 años le va a pedir una radiografía cervical y que va a tener que empezar una medicina física precoz. Si sabemos de que 20 veces más posibilidades de leucemia, anualmente tenemos que hacer un hemograma y estar pendientes de la salud del niño, ¿no? En las evaluaciones que hacemos, ¿no? Si sabemos que tiene una alteración en el sistema inmunológico por un tipo hipoplásico, por unos linfocitos que son disfuncionales y que la mortalidad es 12 veces más que la población general y que la neumonía es 60 veces más que la población general, especialmente aquellos pacientes que vienen con cardiopatías o problemas pulmonares, entonces nuestro plan de vacunas debe ser lo mejor posible, ¿no? Y usar siempre antibióticos adecuados para cada ocasión. Si sabemos de que nuestro paciente va a tener problemas de retardo de trastorno de conducta y retardo mental, bueno, el neurólogo va a tener que evaluar desde que nace el paciente y permanentemente con un apoyo psicopedagógico, con terapia de lenguaje, no solamente de lenguaje, ¿no? Terapia total de lenguaje, psicomotora, terapia física, para poder nivelar. La terapia de lenguaje es muy importante porque va a ser un limitante con esa cavidad oral que decimos con macroglosia y una cavidad oral pequeña, ¿no? Entonces tenemos que ser muy incisivos con eso, ¿no? Y con el endocrino, si sabemos que puede hacer hipotiroidismo, va a tener tendencia a la obesidad. Y la talla baja, ¿no? Los niños Down dice que desde que nacen con una talla pequeña, ¿no? Desde que nacen, su talla va a ser pequeña y su crecimiento va a ser lento. Y si encima de este crecimiento lento el paciente viene con muchas comorbilidades, esto va a hacer que, pues, que no desarrolle de una manera adecuada. Un 65 y de una dama máximo 1,60 m. Entonces va a tener que estar con el endocrinólogo, va a tener tendencia a osteoporosis y va a tener problemas de fertilidad. Realmente dicen que las damas Down pueden tener hijos, bueno, un porcentaje de que tengan síndrome de Down, ¿no? Del 50%. Los hombres, toda la literatura anterior dice que realmente ellos por una reducción clara del espermatogénese. Recording in Entonces, progress. también con el endocrino, y sobre todo si sabemos que los niños esos tienen un crecimiento diferente, tenemos que usar tablas de crecimiento y desarrollo especiales, porque si usamos las que conocemos, los niños siempre van a tener un percentil muy bajo. O sea, hay tablas especiales de crecimiento y desarrollo para pacientes con síndrome de Down. En resumen, tratamiento, se han intentado, incluso para la parte cognitiva, muchos estudios que han hecho. Hay una autora que hace muchos estudios dando un montón de glutatión, vitaminas y un montón de cosas intentando ayudar los hormonas de crecimiento. Nunca han logrado nada de la parte farmacológica. Lo que sí, 100%, lo que está demostrado que es lo que va a ayudar a estas personas con Down es la estimulación precoz del sistema nervioso central, ¿no? Especialmente, miren, esta parte que hemos hecho pediatría, les hemos dicho que el cerebro se desarrolla en los primeros meses, entonces tenemos que aprovechar eso. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Una estimulación precoz en los primeros años, especialmente dicen los 2 primeros años, porque estos años hay un alto grado de plasticidad cerebral y neuronal.
Entonces, eso va a resultar muy útil para potenciar todos los mecanismos que tienen de aprendizaje en esta etapa, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar desde que nace. Desde que nace el niño tiene que estar en una estimulación precoz y especialmente en los 6 primeros años. Luego, la adaptación curricular, tenemos que hay muchos colegios que son de inclusión, ¿no? El, el, Uno debe procurar que estos niños Down estén lo más volcados hacia nosotros, ¿no? Hacer lo mismo que hacen los otros niños. Hay algunos colegios que son de inclusión que los aceptan. Lógicamente que su currículum va a ser diferente porque nunca van a poder aprender igual que los demás niños. En otros países, incluso como en Canadá, por ejemplo, les ponen un profesor especial al lado, ¿no? Para que el profesor que dicta la clase al resto esté dictando su parte y al lado del niño que tiene Down está otra persona que lo va orientando con una currículum especial. Si sabemos que pueden enfermar y eso va a causarnos muchos problemas, las vacunas son imprescindibles. Y el problema de salud que ustedes lo ven ahí, que casi es lo que yo les he dicho hace poco, ¿no? Que todos los años tienen que pasar por el médico, que todos los años hay que hacerle un hemograma, que todos los años hay que hacerle hormonas tiroideas y que los demás especialidades van a tener eh, las fechas para que sean evaluados esos pacientitos por muchas especialidades. Y lógicamente que las curvas de peso y talla tienen que ser especiales para ellos. Entonces, lo básico en esos niños es la estimulación precoz, completa desde pequeño, y la adaptación curricular, vacunas, programa especial y curva de talla y peso. Antiguamente, a esos niños se les ponía en sitios especiales, ¿no? Se les ponía en casas especiales para estimularlos, pero se ha visto que no, a la larga se ha visto que la mejor estimulación es que el niño se estimule en la casa, ¿no? Que aprenda las cosas de la casa, eso es lo primordial. Incluso hemos visto que los niños que tienen hermanos son los que a veces desarrollan más, porque por imitación ellos comienzan a hacer cosas imitando a los hermanitos, ¿no? Y ese es su mejor estímulo van a ser los hermanitos. El pronóstico, miren, los niños sobreviven 85% al año. Generalmente los que tienen muchas malformaciones, esos a veces fallecen, especialmente cuando las malformaciones cardíacas son severas. Y de esos el 50%, de ahí dice 60 años, pero está mal. Yo he leído ahora que 65 años. Cada vez más están sobreviviendo más esos pacientes, su pronóstico va a ser mejor. Es mejor porque cada vez se van adaptando y vamos comprendiéndolos mejor, ¿no? En épocas pasadas, pues ellos eran apartados, ¿no? En épocas pasadas, no hace mucho, hace 20 años, las familias que tenían un niño Down lo tenían en casa solo, apartándolo de lo que hemos dicho, que la estimulación es lo que es mejor para él, ¿no? Entonces un niño apartado y que ahora felizmente eso ha cambiado. Ahora sí vemos que las familias salen con sus niños que tienen esta condición especial, ya sin problemas y ya estamos aceptándolos, tan aceptándolos que vemos que ahora participan con mucha alegría. Yo veo que participan en muchas cosas, ¿no? Participan en los deportes, hace poco creo que en futsal han hecho un campeonato, en el Festival de la Marinera veo que tienen un espacio especial para ellos, bailan lindo, conozco niños que pintan hermoso, tienen muchas habilidades artísticas, forman parejas ahora. En la Asociación de Síndrome de Down existen parejas de enamorados, e incluso hay universidades que hacen cursos, realmente no sé en qué consisten, pero hacen cursos y tienen la alegría los niños, para ellos y para su familia, de graduarse con todo el birrete, ¿no? Entonces eso es aceptarlos, eso es estar con ellos, ¿no? En cuanto a la trisomía 13, es el síndrome de Pató, trisomía D o de Bartholin-Pató, que es un cromosoma adicional en el cromosoma 13, como están viendo aquí en la pantalla, y que fue observado primero por Bartholin hace muchos años, en el 1657, y que ya Pató en 1960 vio qué es lo que pasaba con estos pacientes, ¿no? Que tenían un cromosoma más en el cromosoma 13. Igualmente que el síndrome de Down puede ser por trisomía libre, ¿no? Que es el mayor porcentaje de casos, que es donde, acuérdense bien, la meiosis, ¿no? La translocación robertsoniana, cuando el cromosoma supernumerario, hemos visto que en el Down le gusta el 14, pero acá en la trisomía 13 le gusta
este cromosoma extra le gusta estar en el 14, en el 15, en el 21 o el 22, ¿no? Y también tenemos los mosaicos, que es, acuérdense que es después ya de que se hizo la fecundación, ¿no? En el cual vamos a encontrar que los niños van a tener células trisómicas y células normales. La prevalencia es 1 en 8.000 o 1 en 15.000 nacidos vivos. Y lógicamente lo que se ha encontrado también solamente es estadístico, que en la edad materna es lo que va a hacer que tengan enfermedad. No es tanto estadístico porque la verdad que es estadístico, pero a cualquier edad. Hemos visto muchas parejas jóvenes que han tenido tanto síndrome, parejas que tienen 23, 24 años que han tenido niños Down o que han tenido niños con síndrome de Patot. Eso sí, en el síndrome de Patot lo que sí es característico es causa mucho de abortos espontáneos. Acá dice el 1% de los abortos reconocidos, pero seguro dice que muchos abortos que no son reconocidos son por causa de que los niños vienen con este síndrome de trisomía 13 o síndrome de Patot. Aquí en la clínica, miren, estos niños van a tener una diversidad de malformaciones también en todos los órganos y sistemas. Pero hay algo que va a ser más característico en ellos, que van a tener anomalía de la estructura media. Imagínense la parte media del cuerpo. A pesar de que van a tener muchas malformaciones, la parte media es la que va a mandar con más malformaciones, ¿no? Entonces empecemos con la cabeza, ¿no? El cerebro, hay una holoprosencefalia, que es un fracaso del cerebro anterior de dividirse. Y eso va a hacer que tengan muchos problemas, tanto olfatorios como ópticos. Seguimos en la parte central, que viene los ojos. Estos niños van a tener no hipertelorismo, sino hipotelorismo. Eso quiere decir que los ojitos muy cerca y que a veces incluso se vuelven en un solo ojo, su hipotelorismo. Y eso a veces va acompañado con ausencia del tabique nasal. Seguimos el sitio medio, ¿no? Ciclopía, cuando es un solo ojo, eh, ausencia de tabique nasal. Dice que antes dice que va a tener una frente simple aplanada, frente aplanada, hipotiroidismo o ciclopía con ausencia de tabique nasal. O también va a tener microftalmía, cloroma de iris. Y seguimos bajando, labio leporino y fisura palatina, importante esto. Seguimos bajando, problemas cardíacos, malformaciones cardíacas diversas, CIA, CIB, tetralogy de Fallot, y seguimos bajando onfalocele, o sea, salida de los intestinos, y seguimos bajando útero bicorne, criptorquidia. Esas son las características básicamente en línea media. Pero también otra cosa que va a tener y que comparte con otras enfermedades, por eso es difícil, a veces esto es polidactilia, ¿no? También va a tener uñas hiperconvexas y un retardo de crecimiento importante, con un retardo psicomotor importante, con hipotonía y una falta de conciencia del entorno, especialmente en los casos más severos. Miren la cantidad de malformaciones que puede traer, ¿no? Muchas, pero las principales son las que les he dicho, ¿no? Las principales son las que les he dicho, ¿no? Frente aplanada, holoprosencefalia, hipotelorismo o ciclopía, ausencia de tabique nasal, labio leporino, cardiopatía, onfalocele, todo línea media, ¿no? Y otras cosas, y también acordémonos que aquí la polidactilia también. Miren los casos, ¿no? Aquí lo que les decía, ¿no? Ese hipotelorismo o ese ojo único que es ciclopía, y esto va acompañado de ese probóscide. Ese probóscide que dice que es en un fallo de desarrollo de la carita, especialmente de la zona nasal, que es reemplazado por una estructura así tubular compuesta de piel y tejido blando. Y ahí probóscide ven en los dos niños que están en las figuras de arriba, en los cuales tienen el probóscide y no tienen la estructura nasal. No existe estructura nasal. Y abajo debe ser un niño a la derecha con un onfalocele importante al nacimiento y que también tiene, miren, fisura palatina, no sé si logran mirar. Y el niño de la figurita que es de a colores de abajo, que tiene una importante fisura labiopalatina, muy importante, y una microcefalia que se observa en ellos, ¿no? Ese es, realmente no es fácil porque hay otras patologías que también tienen alguna de estas características, ¿no? Es difícil el diagnóstico. La sospecha, lógicamente, en la ecografía, por eso es importante la ecografía materna, ¿no?
ver una holoprosencefalia característica, un retardo de crecimiento uterino y encontrar alguna nivel de malformación. Pero hasta ahí vamos a quedar porque no es tan fácil el diagnóstico. Entonces debemos confirmarlo y hemos dicho que la prueba prenatal no invasiva con el ADN fetal es lo que se está haciendo ahora para no entrar a cosas invasivas y que justo se está haciendo para trisomías 21, trisomía 13 y trisomía 18. Y si nos toca el nacimiento, realmente lo que tenemos que hacer es una citogenética en sangre por los niños, ¿no? El diagnóstico diferencial, y hay que hacerlo porque tenemos otros síndromes que pueden tener cosas características. Miren, en este niñito, el niñito que está arriba, miren la manito, el niñito que está echado, tiene los dedos superpuestos y uno encima de otro. Y esa característica también podemos encontrar en el síndrome de Edwards, por ejemplo, ¿no? En este pacientito que también tiene microcefalia, cabeza pequeña, que tiene bajo peso al nacer, que también tiene defectos cardíacos, abdominales y que tiene esa característica de puños apretados y dedos superpuestos. Pero también lo vemos en el síndrome de Paton, ¿no? El paciente con enfermedad de Meckel-Gruber, que también tiene holoprosencefalia y también polidactilia, como también tiene nuestro paciente con sintomía 13, ¿no? Y en esta forma de síndrome de Smith-Lane-Opitz, que también igual tienen problema de holoprosencefalia y también tienen polidactilia. O sea que por eso es que si nace un niño, lo que siempre hay que hacer es el estudio cromosómico correspondiente. Esos pacientes, lógicamente, el 50 fallece en el primer mes de vida y es más, un buen porcentaje fallece en las primeras horas, sobre todo aquellos que nacen pues, con defectos tan severos como el probóscide, no tienen la bica nasal, fallecen al nacer, y muchos en la primera semana de vida, ¿no? Y el 90% va a fallecer antes del año. Su pronóstico es realmente malo. La supervivencia en ellos es básicamente en aquellos que son trisomías mosaicos, ¿no? En los mosaicos y depende aquellos, sobre todo aquellos que tienen malformaciones no tan graves del cerebro. Aquellos que tienen, o sea, no es tan grave lo que tienen de manera del cerebro, ¿no? Pero en todos los casos vamos a ver de diferente manera que tienen retardo mental y autonomía limitada, ¿no? Alteraciones del lenguaje, de la deambulación, esos pacientitos en general. El tratamiento, bueno, lógicamente va a ser apoyo. Y apoyo desde que nacen, porque en las 2/3 partes de los niños que nacen con trisomía 13 van a tener un Apgar menor de 7. O sea, tenemos que ayudarlos desde que nace el paciente. Y luego, si logra salir, si no tiene malformaciones más graves, son niños que van a tener dificultad para la erudición. Imagínense con ese labio leporino tan severo que tienen, hay dificultad para comer. Son pacientes con alteraciones cardíacas que muchas veces los llevan a insuficiencia cardíaca, y son pacientes que van a hacer apneas centrales, ¿no? Apneas, periodos de apnea frecuentes centrales, y que van a tener convulsiones. Y muchas veces estas van a ser las causas de su fallecimiento, ¿no? Problemas respiratorios, apneas severas y convulsiones, ¿no? Esos pacientes que tienen anomalías cardíacas, por ejemplo, la corrección quirúrgica es un problema ético porque tienen tantas malformaciones que muchas veces posiblemente no van a resistir a un tratamiento quirúrgico cardíaco, ¿no? Y la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Y muchas veces para tomar una decisión sobre lo que se puede hacer con esos niños tiene que ser unas juntas médicas, ¿sabes? ¿No? Para ver si realmente el niño lo va a soportar y si debe de hacerse, ¿no? La supervivencia en ellos es corta. La mayor parte de veces dice que los niños viven hasta los 5 años, ¿no? Por eso es que hay tablas de crecimiento específicas para esos niños, ¿no? Solamente he encontrado un reporte de un paciente que ha sobrevivido hasta los 8 años y uno dice hasta los 18 años. Pero realmente la supervivencia en ellos es una supervivencia muy, muy corta. Miren, este señor Pineda, Pablo Pineda, es mediático, como ustedes llaman ahora. Y encontré eso que él decía, que especial, ¿qué es lo que tengo especial? Son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Y hace poco, viendo televisión, encontré una entrevista que realmente la encontré al final nada más, al final. Y, y él decía, cuando le preguntaron
qué era lo más difícil que tenía de tener esa condición, y dijo que lo más difícil que él encontraba esa condición era el entorno, al entorno. Entonces, en eso, ahí estamos nosotros. En ese entorno estamos todos los médicos. Y existen asociaciones especiales, como la Asociación de Síndrome de Down, donde realmente a los niños les dan clases especiales, ¿no? Les decían cosas tan simples como ver su ropa, saber contar el dinero para poder dar vueltos y poder ir a comprar, les enseñan cómo ordenar la casa, les enseñan a cocinar cosas muy simples para que ellos sean autónomos. Y ahí estamos también nosotros. Nosotros somos los llamados a contribuir a esta autonomía que se desea, ¿no? Debemos de ser cada uno de nosotros en nuestro lugar, ya sea el pediatra, el cardiólogo, el otorrino, el oftalmólogo, el endocrino, el fisioterapeuta, todos los que tenemos que ver con ellos, debemos de contribuir previniendo lo que se puede, corrigiendo lo que se debe, y acompañarlos siempre con el aliento en este camino que tienen ellos que ver con todas las limitaciones que ya sabemos que tienen, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es nuestra contribución permanente para que ellos sean autónomos y cada vez y estén más integrados a la sociedad. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta con el tema. ¿Alguna pregunta, chicos?